En el corazón de la ciudad, en un pequeño y polvoriento rincón de la librería de segunda mano de don Héctor, se encontraba un libro que nadie parecía querer. Era un ejemplar antiguo, con una cubierta de cuero negro desgastada, y su título, El despertar de las sombras, estaba grabado en letras doradas que se desvanecían con el tiempo. La mayoría de los clientes lo pasaban por alto, y los pocos que lo hojeaban rápidamente sentían una extraña repulsión y lo dejaban en su lugar. Un día, Laura, una joven estudiante de historia, entró en la librería en busca de materiales para un trabajo de la universidad. La tienda era pequeña, con estantes llenos de libros viejos que olían a papel envejecido y humedad. Mientras hojeaba algunos volúmenes, su mirada se posó en el libro de cuero negro. Algo en él la atrajo de inmediato. No podía explicarlo, pero sentía una especie de llamado hacia él, como si algo estuviera empujándola a tomarlo. Con una mezcla de curiosidad y cautela, Laura se acercó al mostrador donde don Héctor, el dueño de la librería, estaba leyendo un periódico. Ella levantó el libro y, al instante, notó que su peso era mayor del que esperaba, como si estuviera cargado con algo más que tinta y papel. ¿Este libro?, preguntó Laura, con la voz temblorosa, aunque no sabía por qué se sentía tan nerviosa al hablar sobre él. Don Héctor levantó la vista y la observó con una mirada cansada, casi triste. Esa no es una lectura para cualquiera, respondió con voz grave, como si estuviera advirtiéndole, pero Laura no entendió la seriedad de sus palabras. El precio era bajo, así que lo compró sin pensarlo dos veces. Esa misma noche, al regresar a su departamento, Laura se sentó en su escritorio y comenzó a hojear el libro. Las primeras páginas estaban llenas de extraños símbolos y escrituras que no podía entender. Pero a medida que avanzaba, las palabras empezaron a volverse más claras. La oscuridad se levantará, los muertos caminarán, y aquellos que se atrevan a invocar el nombre prohibido serán arrastrados al abismo. Laura frunció el ceño. No era un libro cualquiera, eso estaba claro. Sin embargo, no podía dejar de leer. Las páginas parecían empujarla a seguir, y a medida que avanzaba, sentía que una extraña energía la rodeaba, como si el libro estuviera cobrando vida. El texto continuó, revelando una historia de un antiguo ritual, uno que prometía desatar fuerzas del más allá, sombras que se alimentaban del miedo. Laura estaba cautivada, pero también incómoda. Al llegar a una página en particular, notó algo extraño, la tinta de las palabras parecía moverse, como si las letras estuvieran escritas con algo más que tinta. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero no pudo detenerse. Algo la mantenía pegada a las páginas. De repente, un sonido extraño llenó la habitación, un murmullo bajo, como si alguien estuviera susurrando desde el interior de las paredes. Laura se levantó rápidamente, mirando a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. El murmullo aumentó en intensidad, y en ese momento, la luz de su lámpara titiló. La sombra de su figura se proyectó sobre la pared de una manera inusual, distorsionada, como si su reflejo en el espejo estuviera viviendo una vida propia. ¿Qué está pasando?, susurró Laura, con la voz quebrada por el miedo. En ese instante, algo oscuramente profundo y antiguo despertó dentro de ella. Las palabras del libro ya no solo estaban en sus ojos, sino también en su mente, en sus pensamientos. Las sombras de su habitación parecían moverse por voluntad propia, creciendo, extendiéndose hacia ella como si quisieran atraparla. Laura cerró el libro de golpe, pero el murmullo no desapareció. De hecho, parecía que las sombras se intensificaban. La puerta de su habitación comenzó a crujir, y algo invisible la empujó hacia atrás. El miedo la invadió, y, en un impulso, corrió hacia la ventana, solo para ver un espectáculo aún más aterrador, una figura sombría de pie en el jardín, completamente oscura, sin rasgos, sin forma humana. El aire se volvió espeso y frío,
y Laura sintió como si la atmósfera misma la estuviera ahogando. Corrió hacia la puerta y salió al pasillo, pero no pudo escapar de la sensación de que algo la observaba. Cuando regresó al libro, este estaba abierto en la misma página que había leído antes. Las palabras, que parecían moverse, ahora se reflejaban en la pared como una sombra que pulsaba. Desesperada, Laura intentó tirar el libro al suelo, pero algo la detuvo. Una fuerza invisible lo mantenía entre sus manos. Las palabras del libro comenzaron a gritarle, cada vez más fuerte, como si el propio libro estuviera vivo, exigiendo ser leído. Sin poder resistir, Laura comenzó a leer en voz alta, y en el momento en que pronunció la última palabra, las sombras cobraron vida. Un sonido ensordecedor llenó el aire, como si el mundo entero se estuviera desmoronando. Laura cayó al suelo, luchando por liberarse de las garras invisibles que la rodeaban. Las sombras se arrastraron por las paredes y el suelo, envolviéndola, y una risa profunda y retumbante llenó la habitación. Cuando despertó, ya no estaba en su departamento. En su lugar, se encontraba en una sala oscura, con paredes de piedra. En el centro, sobre un pedestal, estaba el mismo libro, abierto, como si esperara que alguien lo tomara. Laura intentó moverse, pero las sombras la rodeaban, sin dejarle escapar. Bienvenida a tu destino, susurró una voz, esta vez desde las sombras mismas. El libro ha despertado, y ahora eres parte de su historia. Fin.